Cuando terminó el sorteo de este torneo sudamericano sub-20 de Venezuela, quedó muy claro que el grupo B era el de la muerte y que había 4 selecciones que se iban a disputar los 3 cupos al hexagonal final de este campeonato. También creo que estaba claro, además, que Bolivia iba a ser el último de la tabla de posiciones, eso en un análisis primario, sin saber cómo juegan los equipos y de puro prejuicioso, y que este partido entre Colombia y Ecuador iba a ser el que podía definir ese tercer cupo para el hexagonal final. ¿Por qué? Porque del mismo modo que uno es prejuicioso y dice que Bolivia puede quedar último, también iba a decir que Argentina y Brasil se iban a disputar el 1-2 del grupo. Sin embargo, los partidos que se han venido disputando ha desmentido bastante o ha despejado bastante de esos prejuicios, porque Bolivia dio mucho más de lo que se esperaba, creo que hasta mereció sumar algún punto más de los que no tiene. Ecuador me parece que en su primer partido dejó bastante que desear, pese a haberlo ganado, y por supuesto el 6-0 de Argentina y Brasil, que deja a Brasil en una posición muy incómoda ante cualquier empate en puntos. Lo tiene a maltraer en el saldo de goles y no lo pudo recuperar ante Bolivia, que uno decía, bueno, ahí los brasileros hacen 3, 4, 5 goles y recuperan esa goleada, y sin embargo los bolivianos le dieron mucha pelea y hasta le pudieron haber empatado el partido en el segundo tiempo. Entonces, este partido entre Colombia y Ecuador se tornó mucho más importante de lo que a priori se pensaba, porque el que perdiera este partido le quedan dos juegos muy distintos. Ya han tenido fecha libre en lo que va del campeonato. A Colombia le queda jugar contra Brasil y contra Bolivia, y a la selección de Ecuador contra Argentina y contra Brasil. Entonces allí, en esa disputa, está claro que Ecuador va a tener que jugársela todas por todas contra la selección brasileña, después del resultado de este partido, y que la selección Colombia tiene como un poquito más de margen. Ya le sacó 3 puntos de diferencia a la Tri, juega contra Bolivia, que ya está eliminada, y bueno, de alguna manera podría apostar a un poco más en el saldo de goles. Es el primer análisis que puedo hacer de lo que ha sido este grupo B y de la importancia que tenía este juego y de obtener los 3 puntos. Y es así que los dos salieron con todo a ganar el partido y nos regalaron unos 10 minutos espectaculares de ida y vuelta, con jugadas sobre los dos arcos, con arqueros protagonistas. Y dije, bueno, si esto sigue así, termina 4-4, 5-6 y va a estar espectacular y será uno de los mejores partidos del campeonato. Sin embargo, después de esos primeros 10 minutos de mucha intensidad, los muchachos sacaron el pie del acelerador, y como en esas peleas de boxeo, donde se dan unos roscazos los dos contendientes, toman un poco de aire y se empiezan a medir y estudiar y ver por dónde pueden entrar de manera más sencilla. En esos primeros 10 minutos, Ecuador encontró a espaldas del lateral izquierdo de Colombia, Arizala, franquicias para meterse allí y poder tener una oportunidad muy clara al minuto de juego, que el arquero García logró despejar al córner. En ese córner, Allen Obando ganó por arriba, García volvió a tapar sin dar rebote en el arco, y parecía que la selección de Ecuador tenía todo bajo control, porque en los primeros 5 de esos 10 lo presionó alto, le quitó la pelota y le llegaba fácil a las puertas del área. Sin embargo, Colombia empezó a nivelar el partido, y con un trabajo muy bueno de su lateral derecho Sandoval, el juego de González en la mitad de la cancha, y para mí quien fue la figura o una de las figuras del espectáculo, Batioja, el número 11, que juega de por punta derecha, que hizo un surco por ese lado de la cancha y enloqueció a cualquiera que se tratara de parar enfrente de él. A pura velocidad y potencia empezó a sacar ventaja, y allí Colombia empezó a generar sus primeras sensaciones de peligro sobre el arco del Or, que sobre los 9 minutos estaba tapando con su pie derecho un puntazo del futbolista Neisser Villarreal, casi sobre la línea del área chica, y Lor tapaba muy bien a puros reflejos. La verdad que ese ida y vuelta era muy interesante, se estaban viendo buenas cosas por parte de los dos equipos, y tras esos otros 10 minutos de estudio, hasta los 20, otra vez vino un intercambio de golpes que lo empezó la selección de Ecuador con una pelota que pega en el palo.
con un tiro ancho de Caicedo en un contragolpe. Colombia en ese momento de estudio fue el que tuvo más la pelota, el que empezó a arrimarse un poco más sobre el arco del rival, y Ecuador, paradito 4-4-2, le cedió espacio y le intentó sacar la contra, esa que encontró a los 22 minutos por izquierda con un tiro de Caicedo que se va apenas ancho, y 3 minutos más tarde un tiro de García, que hoy jugó como lateral derecho, el otro día había iniciado en esa posición, había ingresado en el segundo tiempo para cubrir esa posición, se ganó el puesto, el número 18, y su tiro reventó el vertical izquierdo al primer palo de García, que no llegó a manotearla y la pelota no le pegó en la espalda por la forma en la que se tiró el arquero, sino podría haber sido el primer gol del partido. Ecuador hasta ese momento tenía las oportunidades y Colombia la pelota, y faltaba que la selección Colombia, el equipo de César Torres, empezara no solamente a demostrar protagonismo, sino a confirmarlo sobre los arcos. Y eso empezó a pasar después de la media hora, cuando tiene que hacer un cambio justamente producto de esos contragolpes. Ararat en la mitad de la cancha, en zona defensiva, hace una falta que le dan tarjeta amarilla, la falta fue fuerte. Y el técnico dijo, vamos a cambiarlo ya porque me lo sacan y porque me lo echan. Los técnicos de este sub-20 no han tenido mucho, no se han ruborizado para cambiar jugadores en el primer tiempo. El otro día Perú hizo cambios, Paraguay en el primer tiempo, hoy los hace Colombia, en todos los casos con distintas necesidades en cuanto a lo que sucedía en el partido. Y a los 35 minutos, después que ya había ingresado Landázuri en la cancha, uno de los tantos desbordes que hizo Batioja, centro atrás, y Barrera la agarró de primera al borde del área, y creo que está temblando el arco todavía allí en Venezuela. Se notó cómo se movió del bombazo que sacó el jugador de la selección Colombia, pero no podía entrar. La cuestión parecía que estaba en cuanto a la forma de definir, que los colombianos no le acertaban. Colombia empezó a sitiar a Ecuador en ese último cuarto de hora del partido, y sobre los 41 encontró el gol de Neisser Villarreal, cuando otra vez una buena presión alta de la selección Colombia, el saque de arco de Lor, que queda corto, o mejor dicho, es interceptado por un futbolista colombiano. Viene el desborde, el tiro al arco, Lor da rebote y Villarreal quedó casi parado con la pelota atropellando con toque corto antes que el zaguero la lograra sacar. Pone el 1-0 con el que se definió este partido. En la segunda parte fue como una continuidad de la primera. Colombia con el dominio del juego, pero sin la posibilidad de definir. Lor en alguna ocasión, pero en especial malas definiciones. Batioja tuvo un buen partido en lo que era generación de peligro, pero le faltaba la definición. Y Ecuador se veía maniatado, no encontraba las salidas ni la contra clara para poder generar alguna oportunidad que le diera a la Tri el gol del empate de este partido. A los 2 minutos, por ahí más o menos, cuando arrancó ese segundo tiempo, hay un foul de número 6 de la selección de Ecuador, perdón, el número 5, Borja, que para mí es de expulsión, una plancha atrás que lo raya todo en la pierna del futbolista colombiano. Sin embargo, el árbitro del partido le saca tarjeta amarilla, le perdona la vida, y ese mismo jugador, Borja, el número 5, el número 6, perdón, y luego Ruiz, que ya estaba amonestado, hace una falta sobre la línea final de la cancha, que para mí era de amarilla, y debió haber sido la segunda para el número 6 de Ecuador, lateral izquierdo de la Tri. O sea que pudo hasta haber tenido 2 expulsados el equipo de Ecuador. Siempre desde mi punto de vista, yo lo comparto acá con ustedes. Usted allí en la zona de comentarios está abierto el espacio para que digan y aporten lo que quieran con respecto a este partido. Ya que estamos, si les gusta este tipo de comentarios, se agradece y mucho el me gusta y por supuesto la suscripción al canal. La selección Colombia fue dominando el juego, pero el no poder concretar sobre el arco de Lor empezó a darle a Ecuador la posibilidad de tener chances de por lo menos estar cerca en el resultado, aguantar y después ir a buscar el empate. Bueno, vinieron los cambios de la Tri, el entrenador puso primero a Bermúdez, primero puso a Bermúdez, sacó a Borja,
pone a Muñoz y a Moreno. Esos dos cambios les dieron un poquito más de vivacidad a la mitad de la cancha, y con Caicedo y Preciado Ecuador definitivamente se fue arriba, buscó el arco rival. García apareció con seguridad en un par de ocasiones, pero a la Tri le faltaron ideas. Kendry Páez muy apagado, no lo veo como ese jugador desnivelante que debería ser para la categoría. Yo no sé si porque no está bien acompañado o porque él mismo a nivel individual no está dando lo que se espera de él. Siempre hay un poquito de las dos cosas cuando sucede con jugadores talentosos como Kendry Páez que no funcionan en algún equipo. Y bueno, y de esa manera, poco a poco y lentamente, Colombia le fue encontrando la vuelta al ataque de Ecuador, le empezó a sacar algunas contras. El ingreso del otro Villarreal sobre los últimos minutos permitió que Colombia saliera de nuevo, sacara el equipo y empezara a cerrar este partido, que creo que en el ida y vuelta, en situaciones sobre los arcos así definidas, y que uno dice, acá estuvo el gol, la cosa estuvo pareja. Sin embargo, en el global del partido me parece que Colombia hizo mucho más para poder estar encima del marcador. Llenó un poquito más el ojo, se podría decir, con la posesión de la pelota, con la vivacidad de sus jugadores, con los circuitos que se armaron entre Sandoval, González y Batioja. Lo mismo Perea por el otro lado, Villarreal y Barrera. Villarreal que se movió por todo el frente de ataque, ante una selección de Ecuador que se mostró por momentos anunciada, timorata y sin esa audacia de otras selecciones ecuatorianas que le habían llevado a tener mejores participaciones en campeonatos sudamericanos de esta categoría. Me encantaría conocer de parte de ustedes sus comentarios sobre este partido, y como siempre les digo, se agradece y mucho el me gusta y la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.